Bien, te platico qué pasa con Ernesto Cedillo. Como cada vez que empezamos, vamos de mal en peor, pero bueno. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, piensa que en México, te voy a poner cantidades que no son verdaderas. Supongamos que México se puede sostener con 250 billones de dólares, supongamos, ¿sale? Este dinero, ¿cómo lo reparten? Te recuerdo que tenemos paraestatales, por ejemplo, la SEP. Todos los maestros de la SEP pues, les pagan de allí, todos los que administran la SEP les pagan de allí, todo el señor que barre las calles les pagan de ahí, todos los que trabajan para la burocracia mexicana les pagan de ese dinero. Si quieres que salgan carreteras, pues salen de esos dineros que hay en las arcas. Te recuerdo que México se queda en la quiebra. ¿Qué le va a tocar a Ernesto Cedillo? Le va a tocar el famoso error de diciembre, le va a tocar la devaluación, pero le va a tocar un país sin ahorros, por decirlo así, sin ahorros, sin dinero para poder solventar a toda la burocracia nacional, además de todos los proyectos de infraestructura que hay. ¿Qué va a pasar? Para febrero de 1995 va y le pide dinero a Bill Clinton, que en aquel momento es presidente de Estados Unidos, y le dice, oye Bill, préstame dinero porque no tengo ni para la leche, por decirlo así, ¿no? Y entonces Bill Clinton le dice, no, o sea, tu país está en quiebra, tú no me puedes garantizar que me puedas pagar, ¿sale? Si él pide, esto sería, si hubiera pedido un préstamo al Banco Mundial, tampoco se le hubiera prestado porque aparte los intereses que ellos cobran son muy altos. Entonces va, se lo pide a Bill Clinton se lo niega. Finalmente, regresa al siguiente mes y le dice, de veras, Bill Clinton, préstame dinero porque verdad no tengo ni para la tanda, ni para la leche, ni para nada. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Bill Clinton? Dice, déjame hablar con la Cámara. Y se acepta el préstamo bajo ciertas condicionantes. Facturas de petróleo, una deuda que ni tus nietos van a terminar de pagar porque fue una deuda de casi de 5 o 6 generaciones. Agrégale impuestos, o sea, va a ser una deuda que se va a alargar por 100 años si bien nos va. ¿Estamos? Bueno, otro detalle es, le dice Bill Clinton, te voy a prestar dinero, pero aparte de que me tienes que cumplir con estos dos puntos, el tercero es, el PRI no puede volver a ganar las elecciones. El PRI lleva 70 años en el gobierno y es antidemocrático que haya una dictadura, no de una persona, sino de un partido político. Es una vergüenza. Entonces, las siguientes elecciones no puede volver a ganar el PRI. Ernesto Cedillo termina aceptando estas condiciones, pero de este tamaño piensa que empieza un nuevo sexenio, con un México quebrado, con una deuda eterna y pues sin muchas esperanzas de crecimiento en ese sexenio. Bueno, pues como te lo vengo diciendo, Ernesto Cedillo tiene que luchar contra el efecto del error de diciembre como tal. Ya te digo, ya fue a pedir dinero prestado, México está en quiebra, tenemos devaluación, pues bueno, o sea, piensa todas las circunstancias que vivió el mexicano en ese momento, ¿no? Pero bueno, en cuestión de política, vamos a ver que Ernesto Cedillo se da la tarea de romper con el partido. Está en un momento de antisocial. ¿Y qué es esto que rompe con el partido? Bueno, en algún momento de la historia de México, te comenté que el presidente cuando gobernaba no gobernaba solo o con su gabinete, sino que el partido iba junto con él gobernando. Entonces las decisiones realmente se tomaban en conjunto. Era el presidente más partido político. Él dice no más, no vuelve a estar la decisión presidencial junto con el partido. Entonces todo el mundo de los dinosaurios priistas los hace a un lado y entonces él va a gobernar solamente con su gabinete, lo cual va a generar graves problemas. Además se le ocurre decirle a todo México, sí lo aceptamos, en 1988 hubo un gran fraude electoral. ¿Tú sabes lo que significó esto para la política mexicana de que desde la tribuna presidencial se aceptara un fraude electoral? Realmente fue un escándalo, pero era un momento en que tal vez era obligatorio que Ernesto Cedillo lo dijera. Esto si lo hubiera dicho cualquier otro político, pues ya se hubiera sabido, no hubiera tenido tanta repercusión, pero que el mismo presidente aceptara que un sexenio atrás había sido un fraude electoral fue muy significativo, ¿sale? Ahora piensa la incertidumbre que hubo. Tenemos un país quebrado. ¿Cómo sostienes un tratado de libre comercio cuando te habías comprometido políticamente, económicamente, aquí vas a dar el ancho en un intercambio comercial?
Eso fue también muy complejo para poder sostener en este sexenio, ¿sale? Te sigo contando cómo está la situación mexicana. Obviamente hay un gran porcentaje de desempleo. Finalmente muchas empresas quiebran. Por ejemplo, en el caso de las empresas pequeñas y medianas, muchos clase medieros que eran dueños de estas empresas se van del país. Ellos tenían la fortuna de tener pasaporte y visa y deciden irse. En México se vuelve insostenible la situación de la deuda. ¿A qué me refiero? Supongamos, acuérdate que Salinas de Gortari le dijo a México, no te preocupes, endeúdate, México está súper bien, no va a pasar absolutamente nada. La gente se endeuda. El problema es que con el quiebre de las empresas pequeñas, medianas y todas otras, pues no hay dinero. A los bancos les conviene que la gente les deba y va cobrando por eso intereses. El detalle es que la gente no tiene un peso para pagar y entonces los bancos te están presionando y presionando porque pagues. Mucha gente decidió irse a Estados Unidos porque en México nomás no podía, era un acoso de los bancos. Ahora piensa esto, tú le debes al banco y está perfecto, te cobra intereses y tú asumes que los debes. El problema es de que si no hay trabajo, si se quebró tu empresa, ¿cómo pagas? Entonces también los bancos entraron en crisis. Entre los programas que se realizaron para solucionar la cuestión de deudas, se crea el FOBAPROA. Esta institución la crea el gobierno como tal y apoya a aquellos deudores. Podría decirse que les solventa sus deudas. El problema es que los grandes deudores, no creas que fue el señor Pérez que debía 100,000 pesos y de un día a otro terminó debiendo 300,000. No, fueron empresarios con deudas multimillonarias. De por sí ya tenemos una gran deuda externa de 100 años. Ahora piensa, el gobierno compra las deudas de otros porque no las pueden pagar. Este programa fue muy criticado porque se falló solamente a los poderosos y a los otros, ¿qué onda? Hubo gente muy decente que a pesar de la crisis económica pagó hasta el último centavo. Muchos de ellos perdieron casas, pero eso era de los mortales. A los multimillonarios no los tocaron, ¿sale? Bueno, eso es la cuestión económica. Vámonos con Chiapas. En Chiapas todavía seguía el problema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se llegan a acuerdos en San Andrés Larrainza. Estamos todavía, se dicen, a ver, Chiapas, ya te vamos a cuidar, ya te vamos a apoyar, ya vamos a hacer más cosas. Sin embargo, no se hacen. Realmente no se llegan a un acuerdo como tal, pero podríamos decir que la guerrilla sigue viva como tal. Bueno, hace algunos años tuvimos a los desaparecidos, los 41 desaparecidos en Ayotzinapa, ¿sí? Esto no es un caso que se haya dado en muchos años, no, al contrario, tuvimos las matanzas de Acteal, donde mataron a una población chiapaneca, en su mayoría eran señoras, niños, había mujeres embarazadas, ancianos. Entonces, te voy a dejar un video para que verifiques qué fue lo que pasó en Acteal y en Aguas Blancas, en Guerrero también. El video que te voy a poner es el de Acteal, pero hubo una injusticia a la hora de asesinar sobre todo a grupos indígenas o grupos más vulnerables. Eso no se vale. Y por cuestiones del priismo y cuestiones en cuestión de Aguas Blancas, una política degenerada, una política de conveniencia para variar priista, ¿no? Si te puedes percatar, este sexenio pues no estuvo nada divertido, no fue nada positivo para México, fue muy complicado salir de estos 6 años de una crisis profunda. Como te planteé al principio, Bill Clinton le dijo a Zedillo, no puede continuar el PRI. Desde que esta noticia se hace conocida, tenemos un gobernador en Guanajuato que se llama Vicente Fox. ¿Qué es lo que hace? Renuncia a la presidencia, a la gubernatura de Guanajuato, la deja ahí como que al rato regreso, muchachos, pero en realidad realmente dejó la gubernatura y comienza su campaña electoral, pero no la comienza en México, la comienza en Estados Unidos. Armó un grupo que se llamó Los Amigos de Fox, se amparó ante el escudo del PAN, pero quiero decir una cosa, el PAN realmente no lo apoyaba como tal, realmente no era su elegido. Sin embargo, se hizo tan poderosa la personalidad de Vicente Fox que quien en la vida iba a pensar que el partido de oposición que iba a ganar en el año 2000 iba a ser
el partido de los ricos, el partido religioso, el partido donde, aparte de, bueno, el personaje principal, que era Vicente Fox, ganó la confianza de todos los mexicanos. Por eso se dice que México entra en democracia hasta el año 2000, cuando deja de ganar el PRI. Pero estamos de acuerdo que no ganó el PRI porque no quisiera, sino porque era uno de los acuerdos que Bill Clinton le exigió a Ernesto Zedillo. ¿Estamos? Entonces, bueno, de Vicente Fox ya no va a haber, no hay ya no viene el examen. Nada más te comento lo siguiente: con Vicente Fox de lo que se habla es de que realmente con él empieza el narcomenudeo. La viejita de la esquina que tiene la tiendita fue la que empezó a vender. Le avisaron al presidente: oye, empieza el narcomenudeo, hay que evitarlo. No se hizo lo necesario y hoy por hoy ya saben que nosotros somos esclavos del narco mexicano como tal. ¿Sale? Entonces, bueno, con eso terminamos historia. Haz tus propias conclusiones. Y pues bueno, o sea, ¿qué te puedo decir de un país tan maravilloso en muchas cosas y tan complicado y principalmente tan mal gobernado como hasta el día de hoy? ¿Sale? Que tengas un buen día y gracias.